Cuando perseguimos liderar nuestro futuro hacia el futuro más feliz posible, hay tres factores que influyen de forma importante en nuestro nivel de felicidad, de acuerdo a las investigaciones de Sonja Lyubomirsky, una de las investigadoras de referencia en el campo de la psicología positiva. Hay un primer factor que influye en nuestro nivel de felicidad y es el factor genético. El factor genético, dice la investigación, que influye un 50% en nuestras posibilidades de ser felices a lo largo de la vida. 50%. Factor genético. El segundo factor implica factores circunstanciales. Y los factores circunstanciales implican, según las investigaciones, un 10% de los factores que influyen en nuestro nivel de felicidad, lo que nos esté sucediendo en el momento, ¿no? Y el tercer elemento es el elemento determinado por nuestras acciones personales. Aquello que cada uno de nosotros elige y decide hacer con los recursos y las posibilidades que le ofrece la vida. Y esto tiene un impacto del 40%. Vale, es cierto que sobre el 50% a priori de entrada, bueno, es algo que nos viene dado, bien. Sobre el 10% de las circunstancias que nos suceden, los desafíos que aparecen en nuestra vida, bien, pues tampoco a lo mejor podemos hacer demasiado con ello, lo que aparece, aparece y punto, tenemos que surfearlo y manejarlo como podamos, y hay un 40% de posibilidades que nosotros sí que tenemos de forma directa, sobre las que sí que tenemos control para influir de forma muy importante en nuestro nivel de felicidad. Aquí la cuestión fundamental sobre todo tiene que ver con el control. Enfocar nuestra atención en aquello que depende de nosotros, en lo que depende de nosotros, no en lo que no, porque cuanto más estresados estamos, más tendemos a abrir nuestra necesidad de control hacia elementos que escapan a nuestro control. Y esto nos genera mayor nivel de estrés, más pérdida de recursos, más ineficiencia y mucha más inestabilidad emocional, ¿no? Fijaos que en la vida es evidente que nos van a suceder cosas, algunas que no nos van a gustar un pelo, ¿no? No nos van a gustar un pelo, seguro. Y la investigación en el campo de la psicología muestra que hay dos tipos de situaciones dolorosas, ¿no? Hay dos tipos de dolor en la vida. Tenemos el dolor primario, ese es el dolor que va a aparecer en nuestra vida porque vamos a envejecer, vamos a enfermar, ¿no? Vamos a morir todos, les van a pasar cosas a personas cercanas a nosotros, y este es un dolor que hay que asumirlo y hay que aceptarlo porque forma parte de la vida por el hecho de estar vivos, ¿no? Y se calcula que esto puede suponer un 15% del total de sufrimiento que experimenta un ser humano a lo largo de su vida. Y hay otro dolor que se llama técnicamente, se llama sufrimiento y que ocupa el 85% del total el sufrimiento que vive una persona a lo largo de su vida. A este le vamos a llamar sufrimiento. Es el sufrimiento secundario. Y es el que surge por nuestra dificultad para aceptar los momentos desafiantes que aparecen en la vida, intentar escapar de ellos, intentar que no se produzcan, intentar que desaparezcan de alguna manera cuando realmente no está en nuestra mano que desaparezcan. Hay una ecuación que merece la pena recordar, la ecuación del sufrimiento, que está en el lado opuesto a la felicidad. Mira, el dolor multiplicado por la resistencia es lo que determina nuestro nivel de sufrimiento. Hay cosas en la vida, no todo va a salir en todo momento como tú esperas y como tú necesitas. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de dudas, va a haber momentos de decepciones, va a haber momentos de frustraciones, va a haber momentos de impotencia, ¿no? Bien, tu capacidad para recomponerte en esas situaciones y seguir adelante, fortalecido o fortalecida, va a marcar la diferencia. Pon tu atención en aquello que depende de ti, no en lo que no depende. Deja de resistirte a aquello que es necesario aceptar para poder poner toda tu energía y todos tus recursos en aquello que sí depende de ti. Por lo general las personas nos movemos con las cosas sobre las que tenemos poco control, nos movemos en tres tipos de aproximaciones. Un tipo de aproximación es la resignación. Bajo los brazos, no hago todo lo que podría hacer. Otro tipo de aproximación es la confrontación irracional. Me creo que tengo más control del que realmente tengo y trato de ampliar mi control hacia cosas sobre las cuales no lo tengo y entonces me desgasto y pierdo efectividad.
a la hora de utilizar mis recursos. Y luego está la aceptación de la realidad. Y la aceptación de la realidad quiere decir sencillamente que utilizas tus recursos y tu energía en aquello que es útil, enfocándote en lo que depende de ti, en lo que depende de ti, dando el máximo. El máximo. Esto marca la diferencia. Recuerda que hay 3 cajones en la vida. El cajón de tus asuntos, el cajón de los asuntos de los demás y el cajón de los asuntos de la vida. Ocúpate de lo tuyo, de lo que depende de ti. Deja de ocuparte de las cosas de los demás, deja de ocuparte de asuntos de la vida sobre los cuales tú no tienes control. A partir de ahí aumentarás sin duda tus posibilidades.